Bienaventurados son los de limpio corazón, que no buscan el tesoro terrenal, de tranquilidad y paz. Gracias Dios, la gloria, la honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a nuestro Dios. Nuestra mano de... ¿Qué tal si le das la mano a tu hermano que está al costado y le dices que el Señor bendiga tu vida y tu familia? Tenemos un Dios espectacular, hermanos, fuerte, misericordioso, grande, y vamos a alabarle a Él. Vamos a alabar. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Alábame al Señor con mi corazón entero. Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Jesucristo es el Señor, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, en su nombre hay poder para vencer. Claro que sí, hermanos, en su nombre hay poder para vencer. Grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen. Jesucristo es el Señor, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, en su nombre hay poder para vencer. Aleluya. Vos tenés presente un Dios, hermano. Su presencia hay poder para vencer. Nosotros debemos venir. Tenemos todo para vencer al enemigo. Aleluya. Vamos a seguir alabando al Padre en la canción. Dice: grande y fuerte eres tú, Señor. Aleluya. Todo conmigo. Grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro
fuerte nuestro Dios. Grande y fuerte nuestro Para
levanta sus manos y le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bien, ahí nomás puesto de pie. ¿Se están cayendo los muros o no? Hay muchos paradigmas, pensamientos, filosofías, el engaño de Satanás que nos tiene convencidos de cómo no adorar a Dios, pero todo eso se cae. Y el Señor, en esa actitud obediente que nosotros tenemos hacia Él, nos está mostrando su grandeza, su misericordia. En este momento nos va a seguir mostrando su justicia, su amor, su grandeza. Nuestro hermano pastor Fernando Peralta nos va a acompañar en la meditación de la palabra de Dios. Nosotros estamos dispuestos. Hermanos, muy buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Amén, hermanos, ¿lo tienen? Tito, capítulo 2, al final de la Biblia, casi al final. No lo vayan a buscar por el inicio o por el centro, por el final casi, hermanos. Tito, capítulo 2. No lo vayan a buscar en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo, ¿no es cierto? Amén. Ay, Dios mío. Bueno, hermanos, Tito, capítulo 2. La palabra del Señor dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Me acordaba de algo, hermanos. Hace varios años atrás, cuando estudiaba en el seminario, tengo dos cosas que me acuerdo para... No quiero que nadie lo tome como una cosa personal, pero recuerdo que iba de clases y llegué al seminario bíblico interdenominacional Maranata, y recuerdo que entrábamos por la entrada que va a el colegio USA también, creo, y entré y subí a mi salón y me senté, y a los 5 minutos escucho las gradas, llegan a la puerta y tocan, y todavía no llegaba el profesor. Abrimos la puerta y el pastor Marco con su cuaderno, con unas hojitas, un cuaderno, hermano, su corbata, acá está, muy bien, y yo me vi sin corbata, venía de clases,
Recuerdo que me dijo, hermano, su corbata, pastor, disculpe, vengo de... No, usted está formándose para el ministerio y como tal debe dar ejemplo. Vaya a poner su corbata. Esta me vaya hasta mi casa, hermano, y regresar. Salí. Recuerdo que tras mío salió otro hermano más, salió algunas hermanitas, porque el pastor decía, tienen que venir como deben ser, estaban formándose para el ministerio. Y la otra cosa que recuerdo, hermanos, fue cuando terminaba la carrera y llevaba la práctica final, un curso que vale 14 créditos, de 22 créditos. Y recuerdo que hice mi clase, mi profesor observador, y en el apuro, hermanos, me olvido de ponerme el saco. Llego y lo coloco en la silla. Termino mi clase, todo. Me gustó a mí. Hasta los alumnos me ayudaron, participaron. Y me acerco al observador y me dice, la clase muy bien, título todo muy bien, pero la próxima vez que vengas de chupetero, no te dejo entrar a clase, a dictar la clase. Y yo lo miré, porque me dice así, profesor. Mire cómo ha venido, me dijo. ¿Dónde está su traje? Es que, no. Tiene usted 13. 13. Tenía que sacar de 14 a más, hermanos. Un curso que vale 14 créditos. Me acordé mucho de eso. Por eso es que, hermanos, ¿cómo debemos vivir en este tiempo? ¿Cómo debemos comportarnos como padres, con la esposa, los hijos? ¿Cuál es nuestra norma, nuestra conducta, hermanos? Cuando uno lee este capítulo y uno retrocede un poquito, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo inicia este capítulo mencionando lo siguiente, y empieza el capítulo 2 diciendo, pero tú, refiriéndose a Tito. Claramente Tito está separado de este grupo al cual no sé si no querían, no podían, o no simplemente no querían hacerlo, que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban, siendo, dice, abominables y rebeldes. Oiga, hermanos, yo conozco a muchos que dicen conocer a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, respetar a Dios, pero sus hechos, como dice la palabra, lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Capítulo 1, verso 16. La idea detrás de esta frase, cuando Pablo dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, tú que marcas la diferencia con los demás. Un día, conversando con el pastor, también le dije, pastor, ¿cuál es la diferencia entre estar parado acá y los que se sientan? Aquí hay más unción, menos unción, más respeto, menos respeto. No, me dijo, eso nace en el corazón. Y le digo, ¿y entonces por qué? Porque me incluyo, hermanos. ¿Por qué venimos así a las iglesias? Porque revela lo que hay en tu corazón, hermano. La otra cosa que me acuerdo fue cuando, no sé qué me pasó un día, misa afuera, la casaca. Estoy en el culto alabando y el pastor dice, un momentito, dice, vamos a continuar la alabanza, pero voy a pedir que uno de los jóvenes me ayude. Y el pastor miraba y dice, Fernando, ven acá. Y yo le digo, pero ven, guíanos en algunos cánticos. Digo, Señor, profesamos conocerte, profesamos que servimos a un Dios poderoso, a un Dios grande. Yo estoy seguro que si te invitan a un matrimonio, a un cumpleaños, no vendrías así, hermano. Ni hablar. Y al trabajo menos. Menos, hermano. ¿Verdad? Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La idea detrás de esta frase tiene que ver con vivir correctamente. No solo pensar, sino vivir correctamente. Hay muchos que saben que esto está bien, lo piensan, lo meditan, está bien, pero no viven correctamente. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice y nos enseña cómo vivir. No siempre nos va a gustar lo que encontramos aquí, hermanos, no siempre, pero necesitamos escuchar
y esperar que vivamos nuestras vidas como la Biblia nos enseña, como padres, como esposa, como hijos. Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y Pablo quiere llevar a Tito a recordar aquella palabra del Señor Jesucristo. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hasta ahí lo hemos aprendido, hermanos, y no hemos puesto en práctica esa parte que dice, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Enseñándoles. Quiero que veamos un grupo de las personas a las cuales se dirige, y dice, verso 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y decía, ¿qué autoridad pudo haber delegado Pablo a Tito para que Tito pueda pararse frente a una persona mayor y la pueda instruir, le pueda enseñar? A mí una vez un hermano hace años me dijo, tú, mocoso, no me vas a venir a enseñar lo que debo hacer o no hacer en la iglesia. Y se dio media vuelta y se fue. Y nunca más regresó, hermanos. Hasta ahorita que estoy en la iglesia, nunca más lo vi. Y yo cuando me fui hablé con mi pastor y me dijo, dime quién te ha dicho. No, pastor, dime quién te ha dicho. No, pastor, le digo, solamente quiero saber qué tengo que hacer. No le hagas caso. Hermanos, cuando Pablo le dice a Tito, mira, la iglesia aquí en Creta tiene que empezar a entender, tiene que empezar a conducirse, a saber entender cómo debe vivir en este tiempo. Hermanos, no es broma, no es chiste pensar en los niños de 5, 6 años, 7 años tomando autoridad en las casas, hermano, tomando la dirección. Me llama una hermana, me dice, mi hijo tiene 10 años y no sé cómo controlar los juegos en red que él practica. Me dice, ¿cómo lo hago, pastor? Es fácil, le digo, hermanita, se hace así. ¿Así? Me dice, sí, le digo, así se va uno y desconecta el internet de la casa. Y ya está. No, pero se va. Bueno, si su hijito va a mandar, ¿cómo debemos conducirnos? Y Tito dice, los ancianos, la gente, y quiero tomar la figura del padre, ¿no? Seamos sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Y buscándose la paciencia, dice, viene del griego upomone, que significa resistencia firme y activa. Ahora entiendo cuando a veces dice, hermano, no puedes estar pensando, yo ya viví mi vida, yo ya soy un viejo, yo ya soy un anciano y solamente espero la muerte. No. Tito dice, los ancianos no deben solamente esperar pacientemente hasta el fin de sus días, sino deben activamente, porque ese es el término, esa es la exactitud de paciencia. Lo que pasa es que, hermanos, no analizamos paciencia rápido, no, con paciencia dicen las cosas. No está refiriéndose a eso. Está refiriéndose, hermanos, a una resistencia firme y activa. ¿No? Resistir todos los retos de tu vida hasta el último aliento de tu vida, dando ejemplo como padre, dando ejemplo. Y si nos ponemos a pensar aquí, le decimos a los muchachos, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Mi papá me ha dicho, anda, te escucho un ratito la palabra de Dios. Venía al culto y estaban haciendo los policías una redada. Le digo, por favor, que sea rapidísimo, le digo, porque tengo que hacer urgente, tengo una reunión. Y me acordé, ¿reunión? Me dijo, sí, unos cuantos nada más, pero reunión. Me miró, me dijo, ya, bueno, pase, que había una fila de carros, hermano. Pasamos, digo, Señor, gracias. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a practicar tu palabra, ayúdanos a saber cómo vivir en medio de este tiempo, cómo vivir como padres, cómo vivir la esposa, cómo deben vivir los hijos. Luego dice Tito, las ancianas deben ser reverentes, no calumniadoras,
no esclavas del vino, maestras del bien. Y decía, ¿por qué dice esclavas del vino? Vaya, hermano, había muchas hermanas, o sea, que se habían convertido al cristianismo, que practicaban y tenían la costumbre de tomar, hermanos, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué no le está diciendo a los ancianos no dados al vino? Y le dice, no, esclavas del vino. Porque el término esclavizarse lo conocían y lo entendían muy bien. Y eran mujeres que tomaban en exceso, hermanos, y daban un mal testimonio. Y decía también, no calumniadoras. Bueno, decía, creo que ese término sí lo conocemos o lo entendemos un poco más. Calumniadoras es la misma palabra. Y cuando lo leía decía, no, tengo que ver bien esto. Calumniadora es la misma palabra que se utiliza para decir diablo. Tú me has calumniado. Es que a veces no conocemos, no entendemos, hermanos. Y dice, las ancianas, madres, no calumniadoras. Entonces, cuando las ancianas o cualquier persona calumnia y chismea, está haciendo el trabajo del diablo. Así de sencillo. Y decía, Señor, ¿cuánto tenemos que aprender como hogar, como familia? ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarnos? ¿Qué cosas debemos tener presente? ¿Bajo qué lineamiento debo vivir, Señor? ¿Bajo la palabra de Dios? ¿Bajo lo que dice el psicólogo? ¿Bajo lo que dice el consejero familiar? ¿Bajo lo que dice tal persona, tal eminencia? ¿Cómo debo vivir en este tiempo? Luego dice, las mujeres jóvenes. Y da una lista de cosas, hermano. Deben amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, es decir, practiquen la bondad, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y digo, Señor, ¿cuál es el testimonio en hogares jóvenes? ¿Cuál es? ¿Saben? Dice, la instrucción para las mujeres jóvenes se inicia en su hogar. Deben amar a sus maridos. Mi esposa me cuenta y me dice, ¿sabes? Me dice, estoy dándole clase a un niño. Y un día en la tarde estaba en la casa y con el niño haciendo clases y lo veía que la señora pasaba, ordenaba por acá, ordenaba por allá. Y la señora no apareció 30 minutos, creo, me dice. Y luego apareció, pero me dice impecable. Entonces yo pensé que la señora salía. Entonces yo seguía haciendo mi clase. Entonces la señora se acercó, me dice mi esposa y me dice, ¿ya termina? Sí, me decía, ya 10 minutos termino. Sí, ¿va a salir? Me dice, no, me dijo, me he preparado y me he alistado. Él es joven, me dice, tiene 25 años, porque mi esposo está viniendo del trabajo y yo lo espero, así trabaja en minera, y yo lo espero así, me dice. Y mi esposa me dice, impecable. Yo pensé que sabía, me dice. El esposo a veces llega a la casa y dice, ya tenemos empleada. Porque, hermanos, no hemos entendido, no se ha entendido muy bien el cuidado, ¿no? En los matrimonios jóvenes se habla de familias, cómo vivir. Y aquí la palabra dice, deben amar a sus maridos, amar a sus hijos. ¿Por qué la enseñanza empieza por el hogar? Porque así debe ser. Ese es el orden. Esa es la forma. La instrucción para las mujeres jóvenes inicia con su hogar y en el apoyo que deben ser para sus maridos y para sus hijos. Así tiene que ser. Ese es el modelo, esa es la forma bíblica. Si tú quieres agarrar y gritarle a tu marido como sea, a tus hijos tratarlo como sea, esa es cuestión tuya. El hijo va a crecer y se va a desarrollar y va a decir, cuando le quieras imponer algo, te va a poner, si es varón y ya más grande que tú, te va a poner el
mucho. Luego dice, menciona la prudencia, es decir, piensa en los riesgos que conlleva ciertas circunstancias y las evita. Una mujer prudente. La mujer necia, ¿qué hace con su casa? La edifica, ¿no? Hace grande. La destruye. La destruye. Hermanos, hermanas, yo decía, un culto familiar y empezar a entender cuál es nuestro papel como esposo, como esposa y como hijos. Cuando los cristianos no viven de una manera bíblica y consagrada, se corre el riesgo, como dice la palabra, de que esta palabra sea blasfemada. La gente nos ve, somos cartas abiertas, y la gente va a decir que así es el hermano, así es el cristiano, así es el evangélico. En esa casa que dicen que alaban y cantan a Dios, lo único que se escucha son pleitos, golpes y nada más. Quiero ir ya llegando a la parte final. Pastor, pero esposos, esposas y los hijos. Dicen los jóvenes, ser prudentes y sabios. Prudentes y sabios. Prudente describe al hombre con la mente que tiene todo bajo control. La fortaleza mental que ha aprendido a gobernar cada instinto y pasión, sobreponiéndose a las circunstancias por más difíciles que sean. Miren, hermanos, cómo deben ser los jóvenes, los hijos. Prudentes, vuelvo a repetir, describe al hombre con la mente que tiene todo bajo control. Fortaleza mental que ha aprendido a gobernar cada instinto y pasión, sobreponiéndose a las circunstancias por más difíciles que sean. Ya mi hijo tiene su enamorada, salido macho con su papá. No te importa si es una mundana. Bueno, discúlpeme el término, mundana, filistea, incircuncisa, discúlpeme. No importa. Es hombre, tiene que aprender. Vaya, hermanos. ¿Por qué? Ha dejado de ser sabio y prudente tu hijo. Ha dejado de poner sus ojos donde debe hacerlo. Y cuando pase el tiempo, y cuando pasen los años, y te digan, papá, eres un lindo abuelo, toma el encargo y me entrégalo cuando esté grande. ¿Fue prudente? ¿Fue sabio? Es interesante cómo se complementa esto con el versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos tener claro lo que significa ser también un hijo. Yo te hago una pregunta, ¿sabes a dónde va tu hijo? ¿Alguna vez te has tomado el cuidado de decir, hijo, quiero entrar contigo al WhatsApp, al Facebook, porque es lo que conocen, ¿no? ¿Sí? Te has tomado el tiempo de decirle, bueno, ¿saben, hermanos? Y queremos desarrollar nuestro papel como papá, como mamá y como hijo. Lo hemos dejado y lo hemos relegado. Ya entenderá, ya aprenderá. Al hijo hay que enseñarle a ser prudente, a saber lo que es bueno y lo que es malo, a saber entender y comprender que no puede decirnos, no, es que no puedo, fue un deseo que me controló, fue un deseo que me dominó. No es así. Tienes que aprender, hijo, a ser prudente, a ser sabio. Tienes que aprender a tener la mente de Cristo. El hijo cambia, la hija cambia, y ya no necesitamos estar en su trance, hermano. ¿Por qué? Porque ya tiene el temor, el
conocimiento de Dios, la palabra implantada en su mente, en su corazón. Pero si lo has llenado de esto, pues hermano, yo, ¿verdad? Llegan los cumpleaños y no he escuchado, no digo nunca, pero no he escuchado que un hijo diga: regálame una buena Biblia, regálame una Biblia de estudio, papá, mamá. Papá, ya llegó el último pe. ¿Y el que tienes? No, pe, ya no, ya, tómalo tú, papá. Yo soy profesor, hermanos, y he visto alumnos con unos celulares y el papá saca su celular que todavía está tic, 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 y el hijo tiene algo así. No digo que esté mal, ¿eh? Eso lo misto. Hemos enseñado a nuestros hijos a ser prudentes, a ser sabios, a saber cómo vivir en medio de este tiempo. ¿Les hemos enseñado eso? ¿O simplemente estamos viviendo, bueno, yo tengo que preocuparme por traer la comida, el diario, punto final, la esposa también, porque trabaja, bueno, trabajamos ambos y traemos el sustento? Mira, hijo, yo te doy comida, yo te doy ropa, te doy casa, te doy servicios, te doy todo. Yo les dije en una oportunidad, hermanos, cuando yo hablé con un grupo de jóvenes hace años, un joven me dijo: a mí mi papá viene cada mes, profesor, y me da esto, me da esto, me da esto, pero nunca me ha dado un abrazo, nunca me ha dicho que me quiere. Me dijo: ¿cómo estás? Bien, ya, muy bien, vamos, te compro alguna cosa. Y yo no quiero nada de lo que él me da. Yo lo que quiero es que él me diga que me quiere. Ay, hermanos, estamos levantando una generación así. Hijos carentes de iglesia, hijos carentes de la palabra de Dios, hermanos, hijos carentes de oración. Prueba, a ver, prueba un día en tu altar familiar y dile: muy bien, hijo, ven, guíanos en la oración. Y vas a ver que después de 2-3 minutos ya no tiene que orar, hermano, porque no sabe, porque no entiende, porque no conoce, porque no le has enseñado. Por eso es que la Biblia dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo quiere conducir a Tito a que entienda que debe enseñar. Y nos hemos olvidado de eso. Habla de todo el proceso. Aquí Pablo enseñándole a Tito del entrenamiento, enseñanza, aliento, corrección, disciplina que debemos tener en cuenta en nuestros hogares, hermanos. Yo recuerdo cuando era muchacho, estaba en el colegio, hermanos, yo no podía llegar más de las 9 de la noche a mi casa. Don Checho me calentaba toda la zona trasera, hermano, si le daba más de esa hora. ¿Verdad? Un día, no está aquí mi hermano, sí está con la hermana Marlene, nos escapamos, hermano. Las 9, llegamos a la casa 9:10. Uy, hermano. Yo les dije una vez: papá tiene su correíta, tenía, por eso creo que estudié historia, tenía aquí de las culturas. Y cuando me dio 2, aquí estaba, hermano, Tiahuanaco, Guari, y mi hermana, yo escuchaba un solo grito. Los rígidos, hermanos. Hoy los muchachos llegan a la casa, ahora que quieren. Y llama, mamá, por si acaso estoy llegando a las 11. Ay, deja la puerta abierta. Dios mío. Padres, el esposo, la esposa, los hijos. Y como a veces los hijos quieren engañarle a los papás, piensan que saben más. El que habla también quiso hacer una vez eso, calladito, queriendo entrar a la casa por la puerta de atrás. Doña Lucy, con sabiduría, había puesto una tina así de agua, hermano, no se prendía nada de luz. Estoy entrando calladito, anda a tu cama y cámbiate, no me escuché desde adentro. ¿Cómo vivir? ¿Cómo entender? ¿Qué cosas debemos tener en prácticas para vivir en este siglo, en este tiempo? Como conclusión, tener en cuenta cómo debemos vivir en este tiempo y el consejo o enseñanza a todos, ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, a los jóvenes. Y dice que vivamos en este siglo, hermanos, sobria, justa y piadosamente. Sobria, con autocontrol. Nuestra vida personal, cada uno de nosotros. Justa, respecto a las personas que nos rodean,
con los demás, hermanos, y piadosamente tomar en serio a Dios, hermanos, nuestra actitud hacia Dios. No podemos pretender vivir como evangélicos solamente cuando entramos al templo, hermanos, y cuando damos puerta afuera. Bueno, eso es otra vida. Dice el verso 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Que haya un congreso y venga alguien que diga: bueno, traigo una unción especial, vengan por acá todos los esposos, ahora en el nombre de Jesús vas a ser un buen esposo. No sé si ocurrirá. Ahora en el nombre de Jesús serás una buena esposa. Ahora en el nombre de Jesús serás una buena hija, buen hijo. Una hermanita decía: pastor, mis hijos están creciendo y cuando se hagan ya grandes, tengan 15, 16 años, los quiero enviar a una iglesia en Centroamérica porque he visto un día un culto muy bonito y los jóvenes cómo cantan y alaban a Dios. Dios mío, dije, ¿qué está leyendo? ¿Qué está haciendo este hermano? Quiero invitarlos a ponerse en pie, hermanos. Y como les digo, quiero terminar con este verso que acabo de leer. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. Indica que los cristianos debemos vivir esperando activamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esposo, esposa e hijos. Debemos vivir aguardando la esperanza bienaventurada. Como hogar, como familia, tenemos que aprender a vivir en este siglo, hermanos, de una forma sobria, justa y piadosa. Y que empecemos a entender que nuestros hogares y nuestras familias deben ser enseñadas por la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. Muchas veces nos hemos preguntado: ¿qué querrás, Señor, de mí como esposo? Las mujeres dirán: ¿qué querrás de mí como esposa? Y los jóvenes, los tiernos dirán: ¿qué querrás de mí, Señor, como hijo? Padre, no es casualidad que se esté enseñando sobre la familia y cómo vivir en este tiempo, Padre. A veces nos hemos olvidado y queremos buscar algún comentario, alguna idea de algún personaje, de alguna persona reconocida y decir: si a él le funcionó, si a ella le funcionó, quizás a mí también. Padre, cuando la mejor guía la encontramos en tu palabra, Señor, en la Biblia. Cómo comportarnos como esposos, como esposas, como hijos. Cómo vivir en este tiempo, Señor. Nos hemos descuidado, Señor, de muchos aspectos y no entendemos muchas cosas porque nos hemos olvidado de consultarte, Señor. Erráis al ignorar las escrituras, dice tu palabra, Señor. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Padre, cuánto nos exhortas, Señor, a poder meditar en tu palabra para vivir en este tiempo, Señor, de una manera sobria, justa y piadosa. Gracias por la iglesia, Señor, Rosa de Sarón. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Gracias por tus siervos. Y como dice la palabra, Señor, imitad la fe de nuestros pastores, que ellos den buen ejemplo. Ese es el ejemplo consecuente que llevamos de nuestros pastores, Señor. Gracias, muchas gracias. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano.